y vengan ríos y vengan vientos, nuestra casa se mantendrá sólida, firme, afirmada. Y ese es el propósito, enseñamos y oramos por familias sólidas, porque eso es lo que construye una iglesia. O sea, el progreso de la formación de una iglesia es cuando una persona se convierte, es discipulada, se integra al cuerpo de Cristo, atrae a los demás miembros de su familia, da testimonio porque es su círculo más íntimo, más directo, más personal, y de esa forma se reúne en la iglesia. Mi casa sobre la roca. Y hoy vamos a ver el menú de hoy. Es este domingo tenemos un menú que es, ¿seguimos? Cuando queremos ayudar a Dios. No es un punto, un tema, un título enigmático, ni una cosa capciosa, solamente señala una inclinación muy humana, que nos arrogamos el derecho o nuestro pensamiento queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera y pretendemos decirle qué hacer. A eso me refiero cuando decimos cuando queremos ayudar a Dios. En realidad nosotros somos los que necesitamos ayuda, no Dios. Y nosotros tenemos una manera de pensar en cómo Dios podría intervenir en tal o cual situación. En mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mi barrio, en la vida de mi iglesia, en la vida donde sea. Y pretendemos dar ese paso de decir, bueno, Señor, yo creo que sería conveniente que hagas esto. Y vamos a ver que eso no es posible, porque Dios no aprueba esa actitud. Muy bien, cuando queremos ayudar a Dios. Y este mensaje estaba inclinado, apuntando a vencer los prejuicios sobre la familia que abundan en nuestra sociedad. Pero vamos a hacerlo bien personal. Vamos a hacerlo bien personal, bien rápido. Esta meditación de hoy tiene tres divisiones o tres tópicos y vamos a ver los métodos humanos. Vamos a ver el primer punto, métodos humanos. ¿Qué rasgos humanos se pueden interponer en el obrar de Dios? Muchas veces nosotros somos los impedimentos para que Dios obre en nosotros mismos o en los demás. Somos nosotros los impedimentos. O sea, interponemos nuestros métodos, nuestra forma de pensar, nuestra opinión, nuestro parecer a lo que Dios quiere y entonces obstaculizamos. ¿Qué puede obstaculizar el plan de Dios que Dios tiene para nuestras personas y nuestras familias? Y ahí el tema que se basa es en Lucas 9:51, donde dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, dice la Escritura, y envió mensajeros, está hablando de Jesús. Jesús estaba haciendo un periplo por la zona, lo que es ahora Palestina, alrededor del mar de Galilea. Entonces dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió y diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, como dije, esta es una parte de una serie de estudios que tenemos, y acá tenemos una situación bastante curiosa. Es un acontecimiento muy común en la vida del Señor Jesucristo, rodeado de gente, caminando, tal vez usaba burrito o algún otro medio para viajar de una aldea a otra, de un pueblo a otro, y en donde entonces ese tiempo había un contacto personal con sus discípulos. Acuérdense que Jesús tenía un círculo que si vamos a estudiar de 12 discípulos que eran lo que él había elegido para poder enseñarles, que ellos puedan transmitir lo que él enseñaba a la gente. Jacobo, o Santiago también, era uno de ellos. Había varios Santiagos en la Biblia, pero este era hijo de Zebedeo. Hijo de Zebedeo, fue pescador de oficio y en la Biblia lo presenta como un discípulo muy cercano al Señor Jesucristo.
fue el primer apóstol en sufrir el martirio. Lo mató Herodes en el año 44 después de Cristo, lo ejecutó por la fe, por ser cristiano, por ser creyente. Y en otra oportunidad aparece Jacobo y Juan, a los cuales Jesús les puso un sobrenombre. Les dijo, hijos del trueno. Hijos del trueno, que si vamos a ver qué significa esto. Y seguramente era debido a la naturaleza explosiva que tenían estos hermanos, Jacobo y Juan. Realmente un pescador es un hombre tranquilo, que tiene paciencia, que está ahí esperando que los peces caigan en la red y arrastrar las redes. Un trabajo muy extenuante, muy laborioso, pero en general los pescadores son un ejemplo de paciencia, un ejemplo de esfuerzo y de paciencia. Pero específicamente se dice que estos dos hermanos, Jesús los apodó hijos del trueno. ¿Y qué significa esto? En determinadas ocasiones tenían una reacción explosiva, como cualquiera de nosotros nos puede pasar. Como cualquiera de nosotros le puede pasar. Por ejemplo, ¿cuántas veces decimos, se te salió la cadena? Bueno, esa es la expresión que indicaba este tipo de temperamento o de actitud o actividad de estos hombres. Lo que pasa es que nuestros temperamentos, tal cual como Dios nos fabricó y que conforman nuestra persona, acuérdense los 4 temperamentos básicos: colérico, sanguíneo, melancólico, flemático, y sus combinaciones múltiples que hacen en pequeños porcentajes o en mayores porcentajes lo que somos. Ni aún los mellizos entre sí son iguales o idénticos en carácter, porque tienen sus propios temperamentos, sus propios caracteres, sus propias personalidades. Entonces, no hay ni una persona igual a la otra. Entonces, los temperamentos juegan un rol muy importante en querer decirle a Dios qué hacer. Hay algunas personas que son muy introvertidas, más pacíficas, que todo su mundo transcurre adentro, pero hay otras personas que somos más explosivos, que queremos llevarnos el mundo por delante, queremos decirle a todos lo que hacer y a Dios queremos decir qué hacer. Hay temperamentos totalmente disímiles, y esta expresión hijos del trueno expresa esa inclinación. Acuérdense, temperamento viene de la palabra témpera, significa mezcla. ¿Se acuerdan cuando mezclamos los colores? ¿No? Hacíamos eso. Jugábamos con las variaciones del color para encontrar un color que nos gustara para pintar lo que queríamos pintar. Entonces, temperamento, mezcla. Somos una mezcla de distintos factores en nuestra forma de ser. Muy bien, entonces los discípulos también tenían sus temperamentos, así como nosotros teníamos nuestro temperamento. Por ejemplo, Andrés era una persona que se desvivía por los demás. A Andrés lo vemos conducir a un pequeño muchacho con pescados y panes para que Jesús los multiplicara, pensando en el bienestar de los que le rodeaban. Andrés fue el que guió a Simón Pedro, su hermano, a los pies de Cristo. No se preocupaba mucho de él, se preocupaba mucho por su familiar y lo llevó a los pies de Cristo, siempre pensando en otra persona. Judas era otro discípulo que pensaba en sí mismo. Pensaba en sí mismo, los demás no existían, ni Jesús podía penetrar su corazón endurecido. Todos diferentes temperamentos en la Biblia. Y, por ejemplo, en otra ocasión, Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea y dice que vio a estos hombres, a Jacobo y a Juan, que están ahí, en la barca con Zebedeo su padre, que estaban remendando sus redes, una actividad muy común de los pescadores de esa época, de remendar las redes. Y los llamó: vengan conmigo, dijo Jesús, y ellos, dejando al instante la barca, le siguieron. Y en 2 ocasiones se repite esta expresión, tanto en Mateo como en Marcos, porque eso les llamó la atención a las personas. Es como le dicen los muchachos ahora, al toque dejaron todo, abandonaron su familia, su profesión y siguieron a Jesús. Era su carácter extrovertido, su carácter impulsivo, su carácter de casi ni pensar en lo que va a hacer,
y hacerlo. Entonces, estas actitudes hablan mucho del temperamento de estos hermanos. Acciones casi temerarias que reflejan una convicción, una fuerte convicción o determinación personal. Entonces comenzaron sus vidas con decisiones muy intempestivas, rápidas, urgentes, y así transcurrió sus vidas. Y así los vemos ahora, en este diálogo, con toda esa carga de antecedentes en su currículum. Eran pescadores, fueron llamados por Jesús, dejaron todo, le siguieron y reaccionaban. Esas eran sus características de su currículum personal. Decisiones que después cambiaron su vida y Dios usó para cambiarlas, esas decisiones, para algo mejor. Muchas veces nosotros decidimos cosas que no tienen un buen fin. Dios sabe eso. Y si nosotros nos sometemos a la guía de Dios en cualquier decisión que tomemos, Él puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. Y eso es lo que va a pasar con estas personas. ¿Nunca han tomado alguna decisión rápida, casi sin pensar? Yo sí, muchas veces, todos los días. Decisiones rápidas, casi sin pensar. Y una decisión puede cambiar el rumbo de tu vida, que involucra todo la dirección, todos los aspectos con respecto a tu vida. A mí siempre me gusta contar esta pequeña historia personal. Cuando el 1 de mayo que viene, se cumplirán 46 años desde que Adriana y yo nos conocimos, en un picnic de iglesia. El 1 de mayo, Día del Trabajador, nos invitaron a ambas familias por separado, un pastor que nos conocía en común, che, vengan a participar con nosotros en el picnic. Bueno, mi familia y yo dijimos al toque que sí, vamos a ir, que sé yo, que sé cuánto, pero después me enteré que Adriana dijo, yo no voy. Eso fue la historia que yo había escuchado. Y entonces en mi familia había un entusiasmo. Justamente yo estaba empezando a manejar, a aprender a conducir. Entonces yo le llevé a mi familia en el auto al picnic, me acuerdo bien de ese día. Pero ese día Adriana había dicho, no, yo no voy. Hasta que la abuela, que estaba de visita desde Uruguay, le convenció. Dijo, anda. Lo que pasa es que al otro día, el 2 de mayo, tenía un examen muy importante de matemáticas. Y estaba estudiando, pero no quería salir mal en ese examen. Y bueno, entonces la abuela insistió, y gracias a Dios por la abuela, que insistió. Adriana decidió ir, y fue ese día que comenzó la magia. Ahí nos conocimos, entablamos relación y empezamos a hablar. Imagínense, una decisión tal vez nosotros pensamos que sea algo pequeña. ¿Qué consecuencias, qué resultados puede tener en el futuro? Bueno, estos hermanos que estamos considerando tomaban decisiones muy rápido, casi sin pensar y sin considerar las consecuencias de esas decisiones. Bueno, acá lo vemos en este pasaje diciendo a estos dos hermanos, Señor, esta gente no te quiere recibir, pero qué atrevidos que son. ¿No querés que pidamos al de arriba, ya que está de arriba, que les mande el fuego y los consuma? Porque se portaron mal contigo, vos no te mereces eso. Te trataron mal, te ningunearon, te trataron mal. ¿Querés que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Encima, tomaron a Biblia para tomar esas cosas, como hizo Elías en su época. ¿Te acordás? Como hizo Elías, oró, cayó fuego, los reventó a todos y tu nombre fue vindicado. Entonces, estos no eran los hermanos chispitas, eran los hermanos truenos, siempre haciendo el revuelo, tratando de ayudar a Dios a ser más justo. Fíjense, ahí lo encontramos a esta gente, con una actitud muy humana, tratando de ayudar a Dios en el cometido que Dios tiene, a ser más justo, a ser más activo con los que ellos consideraban un impedimento, o los enemigos. Y bueno, ya venía de familia. La mamá aparece en escena, la mamá de estos dos, esposa de don Zebedeo el pescador,
Le pidió al Señor que le concediera el privilegio a sus hijos de sentarse uno a su izquierda y otro a su derecha, cuando Él reinara. Entonces, ya venía de familia esto. La historia de vida de Santiago y Juan, desde el mismo comienzo, estaba caracterizada por decisiones, algunas decisiones audaces, introspectivas, interesadas, que fueron marcando la intervención de Dios en sus vidas. Es como que si le dijeran a Dios, a Jesús, sentaros uno a la derecha, otro a la izquierda, te vamos a ayudar a gobernar, te vamos a ayudar a reinar. Nosotros vamos a ser tus primeros ministros, te vamos a ayudar. Vos déjanos en nuestras manos, que nosotros vamos a hacer eso. Esa fue la actitud. Vamos al punto 2. Pero Jesús conoce a la gente. Jesús conoce la profundidad de nuestros corazones, la intimidad de lo que somos. Nosotros podemos ocultar a los demás lo que pensamos, lo que sentimos, pero a Dios no lo podemos ocultar. Fíjense, en una ocasión, en Juan capítulo 2, hay un pasaje que dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ya en la época de Jesús había cristianos nominales, cristianos de labios para afuera, que no habían recibido o no habían experimentado la transformación que solamente Jesús podía hacer en sus vidas. Estaban embobados porque Jesús les daba de comer, les enseñaba cosas lindas, les estimulaba, les motivaba a muchas cosas, pero no había un cambio espiritual en su interior. Y Jesús sabía eso, no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Tal vez una de las enseñanzas más importantes que podemos recibir de parte de Dios es la necesidad de ser personas que seamos prontas para oír y tardos para hablar. Y eso es lo que pasaba con estos hermanos, Juan y Jacobo. Tenían la palabra rápida, casi sin pensar. Notemos este importante factor. Jesús siempre estaba rodeado de gente, siempre estaba rodeado de gente. Aunque algunas veces la Biblia nos menciona que Jesús se apartaba a un lugar solo para meditar, para orar, para estar con Dios Padre, y así poder orar tranquilo. O sea que Jesús tenía esos momentos de estar a solas, que nos vendría bien a nosotros estar siempre, apartar el momento del día, estar a solas con Dios, con su palabra, pero siempre estaba rodeado de gente. Y tenía 5 tipos de audiencia. Jesús tenía 5 tipos de audiencia. Primeramente, la audiencia, la multitud, eran incrédulos curiosos, ¿no? Apareció en escena Jesús haciendo milagros, hablando lindo, destapando el pecado de las autoridades, dando de comer. Entonces todo el mundo lo seguía, buscando algún beneficio más que nada material. Pero eran todos incrédulos, curiosos. Y la Biblia los llama la multitud. Segundo, audiencia que tenía muchos discípulos, ¿no? Muchos de ellos creían, los que seguían por interés a Jesús, terminaban creyendo en la palabra que Él decía, y eran creyentes que estaban creciendo, que ahora la motivación no era comer gratis con Jesús, sino aprender con Jesús las cosas que tenía que aprender para su vida espiritual. Entonces, este es el segundo tipo de audiencia de la cual estaba rodeado Jesús. La multitud de incrédulos, luego los creyentes en crecimiento, seguimos. Después un tercer grupo eran creyentes que ya decían: vamos a trabajar, vamos a hacer algo por el Señor. No solamente decían yo creo, sino decían yo creo y hago. Yo creo y hago. Por ejemplo, los 70, los que Jesús mandó de 2 en 2, el grupo de los 70, les llamamos creyentes trabajadores. Eran creyentes que habían profundizado su comunión con Dios, que les llevaba a consagrar su tiempo, sus esfuerzos, sus habilidades, y estaban disponibles para ser usados por Dios. Y Dios los envió a predicar y a hacer señales, y volvieron con mucho gozo. O sea, ese era el tercer tipo de audiencia que estaba rodeando a Jesús.
gente que trabajaba en el reino de Dios, que trabajaba para el Señor. El cuarto tipo de audiencia eran líderes ya docentes que enseñaban. Habían estado más tiempo con Jesús, pero ya empezaban a enseñar. Eran referentes, lo que llamamos ahora comúnmente referentes. Ah, no, este tipo sabe, vamos a escucharlo. No, eran los discípulos que habían absorbido de primera mano las enseñanzas de Jesús. Eran gente con prioridades y decisiones orientadas a un servicio más específico en cuanto a extender el reino de Dios. Y Dios los usó como ejemplo y para enseñar a los demás. En realidad eran 11, porque Judas no creo que enseñara cosas buenas. Enseñaba otra cosa. Pero había 11 líderes que enseñaban entre los discípulos. Pero había una quinta audiencia que seguía a Jesús, líderes pastores. Eran los 3 discípulos más cercanos, hombres más dedicados, más consagrados, comprometidos con la causa de Cristo, que se ocupaban en servir a los demás, que querían servir a la gente. En este grupo de amigos más cercanos a Jesús, una especie de círculo íntimo de Jesús, se encontraban Pedro, Santiago y Juan. Ahí está. Entonces, hermano, hermana, si vos tenés un temperamento fuerte, Dios no te desecha. Dios quiere que trabajes para Él, te lo tiene en tu círculo íntimo, lo puede usar. Y ahí lo tenemos a estos 3 hombres, 2 de los cuales somos las personas que querían ayudar a Dios. Y que dijeron, Señor, vamos a mandar fuego que los reviente a todos estos. Dios los tenía allí. ¿Cómo sabemos que era su círculo íntimo? Bueno, fueron los tres discípulos, Pedro, Santiago, Jacobo y Juan, que presenciaron la transfiguración del Señor Jesucristo. Un evento muy importante en el ministerio de Jesús, que algún día lo vamos a estudiar. Luego fueron escogidos por Dios para ir a presenciar a la resurrección de la hija de Jairo. También eran testigos casi exclusivos, privilegiados, de una de las pescas milagrosas que tuvo Jesús. ¿Por qué? Porque los usó a ellos que eran pescadores. Así que ellos vieron de primera mano la intervención de Jesús en este milagro. Luego, en Marcos capítulo 13 nos dice que Pedro, Jacobo y Juan tuvieron una conversación muy íntima con Jesús con respecto a eventos futuros. Capítulo 13 de Marcos, muy importante para leer, para entender lo que está sucediendo ahora en el mundo. Entonces, y también a estos 3 discípulos del círculo íntimo de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, los encontramos orando con Jesús en el huerto de Getsemaní, antes de que venga la turba de Judas traicionando al Maestro, a Jesús. Y Jesús tomó cada una de estas oportunidades, con este círculo íntimo de discípulos, como ocasiones oportunas, para enseñar. Y Dios quiere hacer eso con nosotros. Por eso nos reunimos en la iglesia, abrimos la Biblia y escarbamos allí qué es lo que necesitamos aprender. Quiere hacer nosotros lo mismo, enseñarnos. Y esa comunión con Jesús de estos 3 discípulos más cercanos fue como una escuela de Dios. Dios les enseñó, invirtió más tiempo en enseñarles cosas útiles y necesarias para sus vidas que les sirvieron en el futuro para el servicio al que fueron llamados. La escuela de Dios es ese proceso por el cual Dios nos enseña su poder, su gloria, su persona, su amor, su plan, su objetivo, en definitiva, su corazón de servicio, y nos impulsa a servirle con esa motivación. Nunca le vamos a encontrar a Jesús enseñando desde un punto superior. Él se pone a servir y ahí enseña. Eso es lo que necesitamos aprender nosotros. Por eso venimos a las reuniones de la iglesia, donde se enseña la palabra de Dios. Entonces, en esta escuela de Dios tenemos que aprender muchísimo, muchas materias. Y estos señores tenían que aprender de que no había forma de ayudar a Dios. No había forma de ayudar a Dios, según nos parece, según nuestra propia opinión. Señor, si querés,
Debemos hacer que venga fuego del cielo para consumir a estas personas que te rechazan. Entonces, muchas veces nuestro carácter, la visión que tenemos de las cosas, puede ser un tropiezo, un impedimento para servir a Dios de una forma efectiva. Somos muy especialistas en hacer conocer nuestro punto de vista y pretendemos que sean respetados y sean tenido en cuenta, y esto lo extendemos hacia el mismo Dios. Señor, escuchame. Yo pienso que las cosas deberían ser así y le queremos ayudar. Pero en la escuela de Dios no hay tiempo para desarrollar nuestros temperamentos que dominan nuestra vieja naturaleza, sino que Dios nos quiere enseñar cosas muy positivas y mucho mejores que lo que nos sale solo con nuestra propia naturaleza. Nos quiere enseñar a amar, a perdonar, a tener paciencia, a trabajar, a perseverar, a continuar en el servicio para el Señor, a pensar lo bueno hacia los demás. Y vamos a aprender a tolerar y a tener paciencia. Y bueno, es muchas cosas que necesitamos aprender. Y vamos a aprender a presenciar su gloria, a ver sus planes, cómo nos está desenvolviendo delante de nuestros ojos. Queremos meternos en esa movida de Dios, de dirigirnos y obedecer en la dirección hacia donde nos envía, y de esa manera poder llegar a hacer lo que Él desea. Y es así que experimentamos que si dejamos nuestras vidas en las manos de Dios, Él puede moldear nuestros caracteres, Él puede moldear nuestras personas y hacer que seamos útiles. Y por último, el último punto de este mensaje, seguimos. El punto C, el método de Jesús de tratar con las personas y sus problemas. Esta actitud de querer ayudar a Dios nos pone en un plano muy incómodo, porque pretendemos saber lo que no sabemos y pretendemos hacer un diagnóstico de lo cual no sabemos y también brindar una solución que no sabemos. O sea, cuando tomamos las riendas de un problema, o tomamos las riendas de tratar de descifrar una situación, un problema, una complicación en la vida, y tratamos de ayudar y pretender jugar a Dios, por así decirlo, diciendo a Dios lo que hacer, entramos en un terreno muy peligroso. Y no sabemos qué hacer. Imagínense, si estas personas hubiesen salido con su deseo de hacer llover fuego del cielo para consumir a esa población, ¿cuántas personas se hubiesen perdido para siempre, por la eternidad? Por la ira de personas que no controlan su temperamento. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros esto? Hacemos tropezar la obra de Dios en las personas cuando nos enojamos con los demás. E interrumpimos ese tratar de Dios con paciencia, con mucho tiempo de intervención de Dios, y nosotros con una intervención nuestra, utilizando nuestros métodos, tratando de apurar las cosas, metemos la pata, interrumpimos un proceso que Dios había comenzado con tanta paciencia. Pero acá vamos a ver entonces el método de Jesús de tratar con las personas y sus problemas. Y este es lo más asombroso de este mensaje, que a mí me sacudió. Lo más asombroso en la vida de estos discípulos. Vamos a Hechos, capítulo 8, la siguiente diapositiva. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en la provincia de Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Acá no vamos a tomar este pasaje. O sea, en Jerusalén estaba la central cristiana, ahí empezó el cristianismo. Ahí fue que Jesús ministró con mayor poder, demostrando ser el Hijo de Dios. Allí fue que en las afueras de Jerusalén Jesús murió en lugar de crucifixión llamado el Gólgota, en las afueras de Jerusalén. Allí empezó la movida cristiana. Allí estaban los primeros cristianos que empezaron a creer en Jesús y empezaron a aprender del mismo Jesús, ya resucitado. 40 días después de la resurrección, Jesús les enseñó en el aposento alto, les
se comunicaba directamente con ellos, ya resucitado. Ahí fue donde Tomás fue reprendido. Tomás, no seas incrédulo sino creyente, meté tu mano en mi costado, fíjate, mis manos, mis pies, las heridas de los clavos, no seas incrédulo sino creyente, y les enseñó a los discípulos. Entonces, la central cristiana estaba en Jerusalén, pero aquí que Dios usó la persecución para extender su reino, porque estaban muy cómodos los cristianos ahí, ¿está bien? Tenían cierta oposición con las autoridades y demás, dos tipos de oposición por parte de los incrédulos que no eran judíos, y los incrédulos que eran judíos atacaban al cristianismo, y Dios, su plan tenía extender el evangelio a todo el mundo conocido, mandó persecución, y los cristianos tenían que salir escapándose. Y salieron de Jerusalén, primeramente en la zona de Judea, después en la zona de Samaria. Y volvió la noticia diciendo, bueno, hay una movida ahí en Samaria, la gente está creyendo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sigue esto? La gente se convirtió, estaba aceptando a Cristo como su Salvador. Entonces llegó esto a la ciudad de Jerusalén, y allí las autoridades, los pastores de la ciudad de Jerusalén escogieron a estos hombres. Vayan y ayúdennos. Vayan y ayúdennos. Pero quiero leer otro pasaje más, en Gálatas 2:9, siguiente, donde dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. ¿Quién es Jacobo? ¿Quién es Cefas? Es Pedro. Y Juan, ahí están los hermanos Trueno. Jacobo y Juan, que eran considerados como columnas, eran pastores, eran líderes, nos dieron a mí y a Bernabé, dice Pablo, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí una decisión muy importante se ocurrió en Jerusalén. Bueno, ustedes se ocupan de los que no son judíos, nosotros nos ocupamos de los que son judíos. Y ahí se extendió el evangelio. Pero fíjense cómo Juan y Santiago, Jacobo, fueron enviados a Samaria. ¿A dónde? A las aldeas que ellos querían destruir. A las aldeas que ellos querían destruir con fuego. ¿Cómo hacen esas cosas? Vayan y enseñen a los hermanos. ¿Ustedes los querían ver consumidos por el fuego? Ahora son sus hermanos. Vayan y enseñenles la Biblia. Esa es la hermandad. ¿Qué transformación? Esa es la forma en que Dios obra. Ese es el método de Dios. Así que no pretendamos ayudar a Dios porque nos vamos a equivocar. Obedezcamos a Dios y vayamos a la gente a ayudarles con lo que realmente ellos necesitan. Entonces, ante nosotros tenemos la mayor demostración práctica de cómo Dios puede cambiarnos en nuestras opiniones, en nuestros prejuicios, y cómo puede transformarnos y ayudarnos a servir. Dios puede ayudarnos a servir con eficacia, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestro temperamento, a pesar de nuestro apuro, a pesar de nuestra impaciencia, a pesar de nuestro falso diagnóstico. Esta persona nunca se va a convertir. O este creyente va a ser siempre un bebé, nunca se va a crecer en su fe. ¿Cuántas veces nos equivocamos con este diagnóstico? Dios puede ayudarnos a servir con eficacia a pesar de nosotros mismos. Esta gente fue enviada a bendecir a aquellas personas que querían ver destruidas. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! Pienso que fue una formidable lección para estos discípulos y es una lección para nosotros. Entonces, la pregunta es ahora, ¿estamos teniendo dificultad para identificar a otros? ¿A alguna persona o familiar o no? Que dura para el Evangelio, que está pensando que nunca va a creer en el Evangelio. Dios la puede cambiar. Dios la puede cambiar. Tal vez en nuestra visión humana estamos considerando que esa persona no va a tener ninguna oportunidad de recibir el mensaje de Dios para su vida. Tal vez perdimos toda esperanza de que se convierta. Pero Dios nos dice: andá a identificar, seguí orando por esa persona, seguí hablando de Cristo, hablarles de la palabra de Dios, sea alguien que les anuncia el Evangelio. Sea alguien que les anuncia el Evangelio. Entonces, acá tenemos ante nosotros la fiel intervención de Dios
Seguimos con el siguiente. Y acá, este era un resumen que estaba yo dando cada día de la conferencia. El primer día fue que tenemos que aprovechar el tiempo en las cosas de Dios. El segundo día, pensar en las cosas de Dios, y se basó en el versículo que dijeron de memoria hoy. Y el tercer día fue edificar según el modelo de Dios. Dios tiene un modelo. Un modelo que Él nos quiere hacer partícipes. Pero no para intervenir y cambiar ese modelo nosotros, sino para ajustarnos, para someternos en ese modelo. Dios está edificando su iglesia, no material, sino su iglesia espiritual, el organismo viviente de los creyentes, en un solo lugar geográfico que se reúnen localmente para adorar a Dios y aprender de su palabra. Eso es una iglesia. Y cuando nosotros nos incluimos, y yo pienso que todos los que estamos acá estamos incluyéndonos en esa realidad, hagámoslo con esta actitud, de no pretender ayudar a Dios, no pretender decirle a Dios cómo hacer, sino que someternos bajo la guía de Dios, y vaya que la tenemos, la palabra de Dios, que nos enseña que cada día aprendemos más, que cada día estamos recordando cosas, y la verdad que la ayuda la necesitamos nosotros, no Dios. Nosotros necesitamos de la ayuda, de toda la ayuda que podamos recibir para poder ser fieles en la iglesia. Así que oremos por este cometido, oremos para que Dios nos ayude a ver a las personas como Él las ve, con compasión, con amor, con paciencia. Incitamos en dar testimonio con la palabra en nuestras vidas, acercando siempre una palabra de aliento. Oremos por las personas que creemos que no van a convertirse. Dios las puede convertir, Dios las puede hacer. Les transformó a estos discípulos que querían ver destruido a un pueblo. Oremos por eso. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto en este lugar y queremos ser de bendición para los que nos rodean. Permite que seamos como estos discípulos que fueron sensibles al trato tuyo. Tú viste su proceder humano, su proceder carnal, su proceder que no indicaba nada de vida espiritual, pero has intervenido en sus vidas, los has enseñado, les has transformado y luego los has usado para hacer de bendición. Así queremos ser nosotros también. Queremos ser de bendición para otros, queremos que esta misma palabra que nos mueve, que nos transforma, que nos ayuda, que nos empuja en la vida, también nos puedan tener esta ventaja los demás que nos rodean. Bendice a nuestros familiares, Señor. Sabemos qué difícil es vivir con personas que no te conocen, pero que hay vínculo de sangre, o tal vez un vínculo de amistad estrecha. Señor, queremos que tú puedas moverte en medio nuestro y de esa manera ver tu mano obrar en las personas que nos rodean. Gracias. Gracias por la forma en que nos bendices. Permite que podamos tener una muy buena semana. Bendice a los que están enfermos, a los que están pasando por algún tipo de situación. Te pido, Padre, que tú nos levantes, nos sostengas, nos empujes, nos dirijas y nos ayudes a hacer bien las cosas. Gracias. Gracias por tu bendición, por tu ayuda sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.